No. Buenas tardes, ¿cómo están? Me presento, soy Lucas Mariani. Hace unos largos 20 años de trabajo en sistemas. Soy un sysadmin de pura cepa, devenido en SRE, DevOps o el nombre de moda que les pongan hoy a la transformación cultural que tiene TI. Y, digamos, el disparador de lo que les quiero contar un poco es algo que empezó a suceder con el tiempo. La agilidad demanda que el software se entregue más rápido, que el delivery sea más continuo. Y creo que con los años, mal o bien, aprendimos a segurizar la frontera, aprendimos a meter firewalls, aprendimos a cómo controlar la invasión externa. Pero nos empezamos a dar cuenta que nuestro software, que tenía calidad porque hacíamos test, no tenía tanta seguridad. Entonces un poco el disparador de la charla de hoy, que es nadie me quiere pagar la licencia, ahora vamos a ver por qué nadie me la quiere pagar. Pero la charla, y como spoiler, está orientada a hablar de seguridad y pruebas automatizadas en etapas tempranas del desarrollo. Digamos, antes de tener un producto en producción, antes de tener un producto buildeado. Entonces, voy a hacer una confesión. Soy un GitLab lover, o sea, me parece uno de los mejores versionadores de código, una de las mejores herramientas para integrar un montón de soluciones dentro de una plataforma. Más allá que al diario capaz trabajamos con GitLab, trabajamos con Bitbucket, trabajamos con varias herramientas. A mí GitLab no me sponsorea ni me paga nada por decirlo, pero es una herramienta con la que laburo a diario y me encanta. Y esto de laburar a diario con GitLab me hace leer mucho de la documentación de GitLab, entender cómo funcionan las cosas. Y como soy medio techie, capaz que me leo el issue tracker del repo para ver a ver qué le falló a alguien que me puede fallar a mí. Y sacaron algo que es hermoso para empezar a controlar la seguridad en nuestros desarrollos. Y se llama GitLab Security Dashboard. Si alguno sabe de qué se trata, básicamente es GitLab tiene unos componentes que podemos poner adentro de nuestro pipeline, automáticamente detectan el lenguaje, automáticamente generan un pipeline y va a controlar un montón de steps de seguridad a través del ciclo en el cual nuestro producto se deploya y se buildea. Lo interesante es que en cada step va a ir generando una reportería y nos va a entregar este dashboard hermoso, donde vamos a tener cada producto con sus vulnerabilidades, con qué nivel de seguridad tiene, cuántas information nos va a dar para cosas que podemos mejorar en el código. Y la verdad esto es hermoso, pero vale $100 por usuario. ¿Ok? Entonces si hacen la cuenta, tenemos 50 peras desarrolladores, multiplicamos por 100, nadie nunca me lo quiso pagar. O sea, yo nunca tuve el placer de tener un GitLab Security Dashboard. Y una de las cosas que no le conté sobre mí es que soy un fan del open source, soy un evangelizador, o sea, estoy a favor de usar software open source, soy usuario de Linux. Y entonces el desafío era cómo poder tener un GitLab Security Dashboard con herramientas open source. Y un poco la charla va a empezar a decantar en esto. ¿Cómo podemos llegar a monitorear, tener control de la seguridad de nuestras aplicaciones en etapas tempranas? ¿Cómo detecto una vulnerabilidad, una librería que está bugueada? Porque por lo general escaneamos el código en Sonar, pero eso nos dice cómo está nuestro producto, ¿no? Cómo está la librería que hace un ucraniano y la mantiene en 3 observer con 4 estrellas. Bueno, esto nos va a llevar un poquito a eso. Entonces, para hacer el recorrido, lo que les voy a ir contando es herramientas que fui encontrando. Algunas inclusive las usa GitLab en lo que llama Auto DevOps, que es como su pipeline automático. ¿Qué me pasa a mí con todo lo que sea auto? Me pone nervioso. Digo, es como que no sé qué está pasando en lo auto. Digo, a algunos les pasará con Spring Boot, que es muy mágico y está buenísimo, pero hay cosas que no entiendo porque suceden y me ponen nervioso. Entonces, lo que traté de hacer mediante la documentación, experimento y error, fue desarmar ese Auto DevOps y entender qué está usando GitLab y cómo poder reimplementarlo en un pipeline que yo gobierne. Hago una aclaración, hablo de GitLab porque ya dije que soy un GitLab lover, pero esto aplica para Bitbucket, para GitHub, para Git, para lo que se les ocurra donde tengan un pipeline. Digo, ¿quieren usar Jenkins? Lo pueden poner en Jenkins. Esto va a funcionar en cualquier lado. Entonces, ¿cuál es el primer problema
con el que me encuentro yo como SRE, DevOps o el título que quieran ponerle, con la entrega de código en un repositorio. Los secretos. Los secretos. Hardcodeamos los secretos en el código, hacemos un commit sin esquipear los archivos y tenemos la contraseña de la base de datos para que cualquiera que tenga acceso al repo la pueda ver. Quizás no se nos escapa una contraseña de base de datos, pero se nos escapa un token, se nos escapa una API key, se nos escapa un conjunto de secretos que no deberían estar ahí. O que tienen que estar esquipeados en el commit, tienen que estar sacados del contexto del versionado de código. Entonces tenemos una herramienta como GitLeaks, completamente open source, la cual puede correr sobre nuestro repositorio, escanear todos los archivos y decirnos por un patrón de expresión regular dónde hay un secreto, dónde hay una API key, inclusive detecta API keys de AWS, digamos Access Key, Secret Key. Y lo interesante es que si hay algún patrón que nosotros tenemos particular, podemos agregarlos con una expresión regular. Podemos hacer nuestra propia plantilla de detección de secretos. Y de esa forma, lo que va a hacer es escanear y contarnos qué encontró cuando se corrió la herramienta. Lo otro interesante es que GitLeaks está pensado para trabajar en un repo de Git. Entonces yo le puedo decir cuánto historial para atrás de commits quiero que me revise cada vez que corra. Porque quizás en el último commit nadie subió un secreto, pero hace 3 commits alguien metió un codazo en el teclado y se llevó una contraseña de base de datos. GitLeaks lo que nos va a dar es esa información, pura y dura y muy rápido. Se ejecuta muy rápido, obviamente si le hacemos ejecutar sobre el historial de un repo con 10.000 commits, va a ser lento. Pero en líneas generales es muy rápido y nos va a dar muy rápido el archivo, el nombre del archivo, la línea donde está el secreto. ¿Ok? Puede pasarnos, como usa expresiones regulares, que tengamos algunos falsos positivos, pero se pueden excluir mediante alguna regla. ¿Ok? Entonces, el primer gran problema que tuve en los repos fue este. Digo, secretos. Con esto lo puedo mitigar. Ya tengo la primera parte del problema resuelto. GitLab usa GitLeaks. O sea, no fue un descubrimiento. Hay varias herramientas que hacen esto. Recorrí y probar Git Secrets y otras que había dando vuelta. La verdad es que me pareció la más interesante, pero digo, todo esto que estamos hablando puede ser reemplazable por otras herramientas. Paso a la siguiente. Dependency Check. Esta para mí es una de las herramientas más fundamentales para entender cómo es la salud y la seguridad de nuestro código. Esta herramienta es de OWASP y básicamente lo que va a hacer es leer las dependencias de nuestro proyecto, ir a una base de datos a buscar esas dependencias con la versión que tenemos y nos va a traer todos los CVE de vulnerabilidades, errores, problemas que pueda tener esa versión. Esa información es valiosa porque nos va a decir si tenemos una librería vulnerada, si la librería tiene una vulnerabilidad alta que nos permite, no sé, una intrusión o que puedan hacer un túnel inverso SSH, cualquier cosa, vamos a tener esa información y vamos a tener que actuar en consecuencia de la información que nos dé la herramienta. Nuevamente es una herramienta open source, o sea, seguimos 0 pesos, ya tenemos 2 en nuestro pipeline. Clock, quizás alguno lo conozca. Clock es una herramienta muy simple, pero muy interesante para tener una visión rápida de cómo está nuestro repositorio. Por lo general GitLab, GitHub ya lo hacen, digamos, tenemos una liñita que nos dice cuánto porcentaje de línea de código tenemos en nuestro repositorio. Bueno, Clock hace algo similar. Clock es tan simple, es una línea de comando de Linux que cuenta líneas de código. Y nos va a generar un JSON con la información de qué porcentaje de línea de código tenemos en qué lenguaje dentro de un repositorio. Entonces podemos saber qué porcentaje de código CSS o JavaScript está mezclado adentro de un proyecto de NetCore, por ejemplo. Y esa información es una estadística que nos va a brindar. Esa información también la da GitLab Dashboard Security. Entonces buscamos una alternativa open source. Con esto podemos contar líneas de código y podemos saber a qué lenguaje pertenece cada línea de código. ¿Ok? Si tienen alguna duda, párenme y pregúntenme, para no dejarlas para el final porque quizás perdemos el contexto de lo que estamos hablando. Así que no tengan problemas en frenarme y consultarme. Bueno, ¿cómo hacer la parte de pruebas tempranas automatizadas? Lipia es un framework open source que nos permite escribir pruebas para distintos lenguajes de forma muy simple
ejecutar esas pruebas e inyectarlas a un componente que se llama Lipia Test Manager. Lipia es un producto desarrollado por Crowdar, pero que el framework de Lipia es open source. O sea, pueden entrar a lipia.io, verlo, descargarlo y usarlo como un framework de testing para hacer pruebas de API o de frontend. Digamos, funciona con el driver de Chrome y de esta forma, digamos, hacemos una prueba de test de integración. Digo, levantamos una API o levantamos un frontend y lo empezamos a hacer interactuar, autenticar, generar requests, validar y hacer los assets correspondientes. Y es parte del proceso de segurizar en etapas tempranas nuestro código. Digo, creo que hoy, con la maduración que fue teniendo utilizar frameworks como Scrum y empezar a hacer agilidad en los equipos de desarrollo, hoy los test unitarios están por sentados que existen. Y todos damos por sentado que esto está corriendo un SonarQube. Digo, no lo puse dentro de esto porque me parece que ya son prácticas que están muy popularizadas en la mayoría de los equipos. Digo, saber qué bugs tengo en mi código y entender si mi clase hace o no hace lo que yo tengo pensado con los tests unitarios. Entonces, con esto podemos generar, con un framework muy simple, open source, pruebas, y estas pruebas las podemos inyectar en una herramienta que se llama Lipia Test Manager, que nos va a permitir ver las ejecuciones, cuántos tests pasaron y cuántos no, de forma gráfica. Después, hay una tecnología que vino para quedarse, ¿no? Y son los contenedores. Muchos nos pueden gustar o no, en mi caso me encantan, pero vinieron para quedarse. Y atrás de eso vino Kubernetes, Docker y todo el mundo de contenedores. Entonces, hoy es importante también escanear un contenedor. Digo, más allá que es autocontenido, lo hacemos lo más chiquito posible, le quitamos todas las dependencias que tengamos, hay librerías que están corriendo en ese contenedor, que están embebidas para que pueda correr alguna parte de nuestra pieza de software, y esas librerías tienen vulnerabilidades. Esas librerías tenemos que saber si curl, SSL o cualquiera de las librerías que está instalada dentro del contenedor tiene o no tiene una vulnerabilidad. Es parte de ser seguros en etapas tempranas de desarrollo. Entonces, hay muchas herramientas que hacen esto. Anchor, hay varias que van a escanear contenedores. A mí particularmente la que más me gustó fue Trivy. Me parece súper simple, súper práctica, no tiene que tener varios contenedores, corre autocontenida por línea de comando y anda en Linux sobre todo, principal. Entonces, me resultó muy cómodo. Anchor hay que tener una base de datos, hay que tener un montón de componentes, lo podemos hacer correr un todo embebido, pero no tiene la misma potencialidad. Esto cuando corre, bajas una basecita de datos, escanea el contenedor y nos tira todas las vulnerabilidades. Y ahí tenemos otro lugar para empezar a atacar y corregir en nuestra salida a producción, tener contenedores sanos, que es lo más importante en el circuito. Entonces, fíjense que pasamos de la etapa de tener código fuente, le sacamos secretos, nos fijamos las dependencias, hicimos un test de integración, buildeamos un container, perdón, contamos las líneas de código, generamos una estadística de cómo está nuestro código, compilamos, creamos un contenedor, analizamos el contenedor. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a desplegar. Vamos a desplegar en desarrollo, en test, en producción o donde corresponda. Bueno, los amigos de WhatsApp crearon un proxy. ¿Qué hace ese proxy? Básicamente opera de dos formas. Opera de modo web y de modo API. Entonces, si nosotros tenemos este proxy corriendo, podemos atacar esa API recién desplegada, entregándole una definición de OpenAPI, digamos, el JSON del Swagger tan famoso, se lo pasamos al proxy, le decimos que es una API, y esto lo que va a hacer es bombardear esa API para ver si tiene alguna vulnerabilidad de las top 10 más conocidas. Digo, es enterarnos rápido si nuestro producto tiene un elefante con un tutú rosa saltando arriba. Digo, permitimos una inyección de SQL, permitimos que se puedan hacer cross-site scripting, lo vamos a entender muy rápido con este top 10 de vulnerabilidades. Y si tenemos una web es más complejo, porque digamos en una API hay endpoints definidos, como son microservicios, pensamos en 4 o 5 endpoints, le pasamos el Swagger, los va a atacar y nos va a dar un reporte. Pero cuando tenemos una web, no tenemos capaz un sitemap, algunos vínculos pueden ser dinámicos, entonces WhatsApp lo que hace es utiliza una técnica de spider. Empieza a recorrer los hipervínculos y a recorrer URL a URL y atacarla. Como puede ser un proceso muy largo o un proceso muy corto, podemos limitarle el tiempo. Pensemos que nosotros queremos correr esto en un pipeline.
No podemos estar 4 horas para que llegue a producción un producto o que el pipeline se ponga en verde después de 4 horas. Entonces quizás tengamos que limitar el tiempo que atacamos ese frontend o ver si podemos usar sitemaps rotativos y atacar una parte y después otra. Digo, hay varias estrategias para encararlo. Pero bueno, con esto ya recorrimos todo. Digo, lo agarramos cuando era código fuente. Lo agarramos cuando lo buildamos y lo paquetizamos. Y ahora lo agarramos cuando ya está en runtime y lo volvimos a atacar. Digamos, ¿esto nos va a garantizar el 100% de la seguridad de nuestro software? Nunca. Pero vamos a mitigar mucho la superficie de ataque porque tenemos recorrido un gran camino a donde tratamos de achicar todo esto. Pero como decía un colega que lo vi dando vueltas por acá en muchas de sus charlas, Nico Páez decía, por más que yo me pese todos los días, no voy a bajar de peso. Digo, si yo corro este pipeline todos los días, no voy a ser más seguro. Voy a ser más seguro si tomo ese feedback y empiezo a corregir los errores que hay en el software, si no, no llegamos a ningún lado. Entonces, esto es un conjunto de herramientas que nos va a dar feedback. Con ese feedback tenemos que materializarlo, priorizarlo en nuestro sprint, empezar a segurizar nuestro software como parte de la generación de producto, ¿no? Entonces, quiero mostrarles un poquito cómo sería un pipeline con todas estas cosas, ¿no? Acá estamos viendo GitLab, ya les dije que me gusta GitLab, pero vuelvo a insistir, lo pueden hacer en GitHub, lo pueden hacer en Bitbucket, lo pueden hacer en Jenkins, lo pueden hacer en cualquier herramienta de CI, porque todas las herramientas que les mostré funcionan como contenedores. Entonces es ejecutar un contenedor, montar los archivos y correr la línea de comando. No más que eso. Y pasarle un parametrito para que nos deje un archivo en particular con un formato en particular. Y ahora vamos a ver para qué queremos ese archivo. Vamos a ver, por ejemplo, el secret leaks. Si ustedes ven la ejecución, esto lo que nos dice es, escaneé 9 commits, tardé 75 milisegundos, no encontré ningún leak. ¿No? Vamos a, por si alguno anda con presbicia, como yo, ahí se puede ver un poquito más. No tuvimos vulnerabilidades. Ahora, si yo cada vez que quiero entender si tengo vulnerabilidades tengo que entrar acá a verlo, les puedo garantizar que uno cuando construye productos, y si algunos son desarrolladores, uno comitea y espera que el pipeline termine en verde. Digo, no va entrando step por step ansioso como cuando nos conectamos a internet con dial-up y veías que iba y volvía el cosito. No, digo, esperás que el pipeline termine, que te llegue una notificación en Slack, que llegue un mail. Entonces nadie entra a ver esto. Este feedback en STDout no le sirve a nadie. Me sirve a mí porque cada vez que veo un pasito que se pone en naranja me pongo nervioso. Pero es un problema mío, no de todos los equipos de desarrollo. Entonces, si vamos, por ejemplo, vamos a ver uno que nos duela. Esto está armadito para que duela. Fíjense, acá tenemos las corridas del dependency check. Entonces, fíjense que nos dice que tenemos acá, no sé si se llega a ver, un JSON Web Token con todos estos CSV. Tenemos todos esos CSV. Digo, imagínense de nuevo. Se puso naranjita, entré a verlo. Ah, tengo estos CSV. Tengo que agarrar el CSV, copiarlo, pegarlo en un browser, dar con la página que me dé la información precisa de cómo resolverlo. Está buenísimo, tengo el feedback, pero ¿quién lo va a usar? Es la pregunta del millón. ¿Cómo logramos que los desarrolladores tomen ese feedback y lo prioricen dentro de su backlog? Y puedo seguirle mostrando las salidas de los otros steps y vamos a estar más o menos en lo mismo. Digo, les quiero mostrar los tests que fallan a propósito. Estos son los tests automatizados con Lipia. Lipia corrió, nos da una pasada de los errores que pasaron ok, y después tenemos algunos asserts que fallan, ¿no? Que nos dan un no equal a 404. Estos son test de integración, acá le estamos pegando a la API en vivo. Y el resultado de la salida de esa ejecución termina materializándose en el Lipia Report Server. Y acá podemos entrar a ver cuáles son los tests que corrí, cómo corrieron, si pasaron, no pasaron, y podemos tener un estatus histórico de todas las ejecuciones que tuvo un producto. Si crecieron la cantidad de tests, si no crecieron, si el
producto tuvo 72 commits y no agregué un solo test de integración, tengo un problema también. Y es empezar a medir qué estamos haciendo con el testing. Y ahora, digamos, está todo muy lindo lo que les estaba mostrando de output de consola, pero es poco práctico. Entonces, ¿cómo hacemos para tener el GitLab Security Dashboard? Hay un producto open source, ¿no?, construido por defensores del software libre, que tiene una versión premium, ¿no? Ahora no es todo tan open source, siempre hay una versión premium, un soporte pago, un feature extra, pero dentro de todo la versión open source es muy similar a la versión Enterprise, tiene algunos add-ons extra que a mí hasta ahora no me tentaron ni siquiera para ir a pedir comprar una licencia. Seguimos usando el community. Y esta herramienta es un Pac-Man de reportes, porque no lo puedo definir de otra forma. Es una máquina de absorber cualquier cosa que uno le tire y empieza a generar información sobre el producto. Entonces, nuestro dashboard de seguridad va a ser Defect Dojo en vez de GitLab. ¿Cómo es Defect Dojo? Defect Dojo es esto. Este es el dashboard de Defect Dojo, donde tenemos acá una vista general. En este caso es una demo, tenemos solamente 2 engagements con 4 días y 2 productos o 5 productos creo registrados, pero la idea es día a día va acumulando todas las corridas. Nos muestra el histórico de corridas y nos va diciendo cuántas vulnerabilidades detectó en cada corrida y las podemos segmentar por cada tipo de detección. Digo, fue una vulnerabilidad de un leak en Git, fueron problemas de dependency check, hay un problema de dependencias y podemos segmentar todas las partes de los análisis y los tests. Y esto sí nos da una herramienta donde un equipo de desarrollo puede tomar un feedback real y entender cómo mejorar el producto y cómo planificarlo en un sprint. Defect Dojo básicamente trabaja con el concepto de productos y product type. O sea, nosotros podríamos tener un product type que sea microservicios y adentro de microservicios todos nuestros microservicios. Podríamos tener un product type que sepa legado y todos nuestros componentes de legado y agruparlos, y dentro de cada producto poder ir a ver, por ejemplo, nosotros estamos corriendo ese pipeline que le mostré sobre este producto que se llama Test Manager Backend. Si se fijan, acá tenemos, este es uno de los mejores que vi correr, He llegado a ver proyectos con 2.000, 3.000 vulnerabilidades en total. Pero bueno, acá tenemos 3 critical, 2 high, 8 mediums y después tenemos 0 low, 0 informacional. ¿Qué es lo primero que tenemos que atacar cuando queremos hacer una estrategia de mejorar nuestra calidad de código en etapas tempranas? Es atacar estos dos. Los critical y los high son los más peligrosos. De medium para abajo los tendríamos que atacar, pero no es tan grave. Digamos, podemos tomarnos el tiempo de arreglarlos a futuro. Y lo interesante es que sobre cada producto que tengamos en findings, vamos a poder ver todos los findings activos. Y acá nos va a decir qué findings tuvo. Podemos entrar al finding en particular, nos va a dar la descripción y nos va a dar la mitigación. ¿Ok? Esperen que agarrando un poquito. Nos va a decir, esta es la descripción del problema que yo encontré y esta es la forma que lo mitigás. Y te voy a dar el link de donde puedes ir a leer la documentación completa de esa vulnerabilidad. Entonces, el trabajo se acortó un montón. Es una parte del sprint, cuando estamos haciendo la planning, entramos acá, tomamos los 3 más graves, leemos un poquito, hacemos el poker strategy y lo mitigamos. En un sprint, en 2 sprints. Pero digo, ya no tengo que ir fijándome en el pipeline, el ST out, que no sé cuál es la vulnerabilidad. Digo, esto facilita eso. Si tuviéramos un área de seguridad informática que quisiera tomar ownership de esto puede tomar gente que sea responsable de los issues, podés planificar cuándo se van a solucionar y ir controlando el vencimiento de esa solución. Si tenés que hacer algo compliance, algo mucho más avanzado, la herramienta es muchísimo más potente, ¿no? Te manda mail, te avisa que te excediste el tiempo en el que tenías que mitigar el error y demás. Pero básicamente nos da más información que el GitLab Dashboard Security. ¿Cuál es la única pega que tiene? Que tenemos que switchar de pestaña. Antes teníamos todo en GitLab, ahora tenemos que ir a Defect Dojo. Pero la ventaja es que nos da la solución servida en bandeja. No hay que googlear, no hay que ir a Stack Overflow. O quizás sí, porque nos guste y porque queremos ver si hay una solución alternativa a la que nos ofrece, pero nos va a achicar mucho el scope de cómo resolver los problemas.
y nos va a centralizar todos los problemas en un único lugar. Y por último, yo les había comentado que... Sí. ¿Qué criterio usa para poner el nivel de criticidad de cada uno? Por lo general, la criticidad está atada al nivel de criticidad que tiene el CVE. O sea, la mayoría de las vulnerabilidades de dependencias, de librerías, ya están catalogadas y tienen una criticidad por el ente que las cataloga. Entonces él lo único que hace es transferirla con ese nivel de criticidad. ¿A dónde tenés quizás un gap de diferencia en Git leaks? Porque un leak, en realidad, vos podés definir hasta cómo querés que te lo catalogue. Digo, si es un password, le pones un high o le pones un medium. Digo, vos podés armar como la plantilla de lo que querés que te muestre. Pero en los que son CVE, dependency check y demás, ya tienen una severidad catalogada, y cuando haces ese mini pentest con WhatsApp, esos top 10 de vulnerabilidades también están catalogados por WhatsApp. Entonces ya él lo único que hace es persiste y te muestra la criticidad que ya trae el componente que fue reportado como bug, o bugueado, mejor dicho. ¿Vieron que les dije que corríamos clock para saber la distribución del repo? Eso está acá. O sea, cuando ustedes van a ver qué distribución tiene el repo de lenguajes, lo pueden ver acá, y acá pueden entender si tienen una vulnerabilidad, porque nos ha pasado de encontrar vulnerabilidades en un proyecto de Netcore que dice JavaScript. Decís, ¿por qué si esto es Netcore? Bueno, había un porcentaje de JavaScript metido adentro de ese código de Netcore de Microsoft. Entonces, es una herramienta para los desarrolladores, es una herramienta para el área de seguridad, es una herramienta para los DevSecOps, es una herramienta para los Ops, es una herramienta que nos permite saber qué nivel de madurez tenemos con los productos. Y pasamos por algunas de las que puede manejar. Inclusive esto puede ser alimentado por Sonar. Si ustedes tienen Sonar y no quieren ir a la interfaz de SonarQube Community Edition y quieren tener todo en DefectDojo, no hay problema. DefectDojo se puede conectar a la API de Sonar y se trae los escaneos, o pueden mandarlos a DefectDojo. ¿Usan herramientas pagas de pentesting? La que quieran. Tiene, creo que, más de 1200 integraciones. Por eso digo que es un Pacman y consume cualquier JSON, XML o cosa que le pasen. Si tiene criticidad, si tiene una categoría de severidad, la va a categorizar y se la va a mostrar. Y obviamente después, ustedes elegirán si se auto-organizan y gestionan y los mitigan, o si hay un área de seguridad que va a velar porque estas cosas sucedan. Soy más partidario que los equipos se autogestionen, ¿no? Que tener un policía diciéndome que hay un bug. Pero un poco el camino que les mostré es cómo pude yo llegar a tener algo que anhelaba mucho y que nunca nadie me quiso pagar. ¿Qué es esto? Así que soy un cabeza dura, ¿no? Si no me compran el autito, me lo hago yo. It yourself. Así que bueno. Nada, era una aventura corta, pero me parecía interesante contársela. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí. El SAP. Sí. Integrarlo, por ejemplo, en frontend. Sí. Y analizar campos para cross-site scripting. ¿Lo hace? Sí. ¿O es más, le pega URLs y...? Le pega URLs y hace ataques que tiene definido en una lista. Vos podés customizar lo que quieras, porque es un proxy. Inclusive lo podés usar sin contenedor en tu máquina. Digo, si usás Burst o si usás otra herramienta, también te la va a poder ingestar. Digo, inclusive... DefectDojo tiene una característica que yo no la exploté porque no tuve la necesidad, pero inclusive le podés armar un tipo de reporte custom. Es decir, yo te voy a tirar esto. Porque, por ejemplo, vos capaz que querés probar cross-site scripting, pero corres un test hecho en Playwright, porque haces test con Playwright y empezás a probar cosas con Playwright y buscás los assets para ver si es vulnerable o no. Lo podrías hacer, y las salidas de Playwright que terminan en JSON se la mandás en un formato que le preestableces adentro de DefectDojo como un custom resource, le pones mi análisis de cross-site scripting. Y lo va a absorber, digo, por eso es un Pacman, agarra cualquier cosa que le tiren. ¿Alguna duda? ¿Consulta?
¿De dónde puedo sacar la lista de las tecnologías? Ah, en la PPT que está en el kiosco de la puerta del boliche, no sé. Se puede compartir, no sé si la suben o no. ¿Lo compartimos? Sí. La comparten. Y ahí van a tener, digamos, igual es una muestrita así de todo lo que le pueden poner. Inclusive, si hay algún GitLab Blogger más, las herramientas de análisis de GitLab también las puede absorber Defectoyo. Inclusive las de GitHub también. Así que, como que tenemos un abanico muy grande de posibilidades de poder tener un dashboard mucho más interesante para segurizar nuestras aplicaciones. Yo sé que es la parte más aburrida, ¿no? Lo más lindo es estar en producción, pero tenemos que estar en producción un poquito más seguro, esa es la idea. Lucas, te hago acá también Dale. pregunta del lado dev. Sí. Dev que le dan ya todo cocinadito, ¿viste? Sí. Ya no nos preocupamos, ¿viste? ¿Cuál sería la diferencia o cuáles serían las bondades del Defectoyo contra Sonar? Nosotros en Santander usamos Sonar y sé que le enchufan, como vos también decís, sé que le enchufan dependency check, porque bueno, nosotros cuando nos saltan las cosas tenemos que ir a reparar, Bueno. pero no entendí bien ahí cuál sería, qué cosas más trae Defectoyo que por ejemplo en Sonar no podemos hacer. Todo depende de la plata que tengas. Bien. Siempre. Hay un mundo mejor, pero es más caro, Sí. decían por eso. Bueno, es como, viste, el límite está en tu bolsillo. Exacto. Sonar tiene una limitación que cuando vos usás el Community Edition, digo, soy pobre, yo uso software open source, o sea, el Community Edition soporta un solo branch. O sea, si vos lo corres en dev, lo corres en master y lo corres en feature, Sí. los resultados te los mezcló todos. Claro. No hay día, está todo mezclado. O sea, no sabes si el feature es de acá, tenés que ir a explotar el archivo donde está el feature y ir a ver qué branch fue. Entonces es como una gran ensalada. Le puedes enchufar un montón de cosas, pero todas esas cosas que le enchufás, a mi parecer, están como medias metidas a presión en algunas cuestiones en SonarQube. Y si usás la versión cloud, todavía es más limitada, porque no puedes ponerle cosas custom a la versión cloud. Es muchísimo más limitado el parseo en Sonar. Inclusive, yo estoy pensando seriamente en llevar las cosas de Sonar por API a Defectoyo y tener un único punto de verdad sobre la seguridad. Y Defectoyo, o sea, como flagship open source, es como más armarlo como quieras. Es armarlo como quieras y aparte tiene muchísimas más integraciones las que vas a encontrar en SonarQube. Digo, por ejemplo, tiene integraciones con herramientas de, digamos, world class para hacer pentesting. Digo, herramientas pagas muy caras que vos exportás al reporte y el tipo lo ingesta. Y como dato de color, para los que quieran probarlo o hacer un pipeline, Defectoyo se maneja por API. O sea, es medio complicado hacer un payload para mandarle todo el choclo que le queremos mandar. Te entregan un script que se llama dd-import, que lo único que hacemos es le decimos qué tipo de escaneo es, dónde está el archivo, y lo inyecta en el lugar correspondiente. Entonces es como que, para mí simplifica un montón de cosas. Y lo otro que quizás me parece que no está tan bueno de Sonar es que corres todo en un solo tiro y lo reportás todo en un solo tiro. Acá yo tengo los steps en los lugares que los necesito. Digo, hay cosas que son antes del build, hay cosas que son después del build, hay cosas que son en el vivo, digamos, en dev, en producción, en test, donde lo quiera correr. Y lo interesante es que podrías correr y obtener findings de distinto branch y etiquetarlos con distinto nombre. Entonces podrías buscar los findings o inclusive hacer productos distintos por branch. Y es como que te da mucha más versatilidad para eso. ¿Sí? Ahí me quedó mucho más claro. Sí, igual aguante Sonar, ¿eh? Pasemos todo por Sonar porque si no estamos condenados. Pero lo podemos siempre integrar. Es mejor tener algo a no tenerlo. Siempre, siempre. Cuando más tengamos, si le damos bolilla, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, pesarse todos los días, como dice mi amigo Nico Páez, no te va a hacer bajar de peso. Así que, nada, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta más. Si no, muy agradecido porque me hayan prestado atención y escuchado. Muchas gracias, Lucas. No, gracias a ustedes.